¿Alguna vez te preguntaste cómo un hombre logró gobernar el reino más grande de la historia, poseer 1000 esposas y construir el templo más glorioso del mundo? Y si te dijera que existe un secreto oculto en la vida del rey Salomón que pocos conocen, una verdad que puede transformar completamente tu comprensión sobre la sabiduría, la riqueza y las relaciones? Mi hermano, mi hermana, hoy vas a descubrir misterios que están escondidos hace miles de años en las páginas sagradas de la Biblia. Secretos sobre el hombre más rico, más sabio y más poderoso que jamás pisó esta tierra. ¿Cómo es posible que alguien que conversaba cara a cara con Dios haya cometido errores tan graves? ¿Cómo quien poseía toda la sabiduría del mundo tomó decisiones que cambiaron el rumbo de su propia historia? ¿Por qué Salomón, teniendo todo, aún buscaba más y más? Estas preguntas que están martillando en tu corazón ahora mismo tienen respuestas poderosas registradas en la palabra de Dios. Vas a descubrir los secretos detrás de las 1000 esposas de Salomón. Vas a entender cómo funcionaba la vida en el templo más magnífico jamás construido. Y principalmente, vas a aprender lecciones que pueden transformar tu propia vida espiritual. El Espíritu Santo te trajo hasta este video porque Él quiere hablarte algo específico a tu corazón hoy. Tal vez estés buscando felicidad en los lugares equivocados o haciendo elecciones que sabes que no están bien. Dios tiene una palabra profética para ti hoy. Pero antes de comenzar esta revelación poderosa, si este contenido está tocando tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y comparte con aquellas personas que necesitan aprender de los errores del rey Salomón. Puedes ser el instrumento que Dios use para salvar una vida de la destrucción espiritual. Prepara tu corazón, porque ahora vamos a sumergirnos en los misterios más profundos de la vida del rey Salomón. Imagina un joven de 20 años arrodillado en Gabaón cuando la voz del Todopoderoso resuena: «Pídeme lo que quieras que yo te dé». El Creador ofrecía un cheque en blanco, cualquier cosa: riquezas infinitas, poder absoluto, dominio sobre naciones. Pero Salomón hizo algo extraordinario. No pidió oro, palacios o ejércitos. «Dame sabiduría y conocimiento para gobernar a este pueblo», murmuró con lágrimas. Dios quedó tan impresionado que le dio sabiduría incomparable y también riquezas sin medida. A partir de ese momento, Salomón experimentó transformaciones sobrenaturales. Resolvía disputas que dejaban perplejos a jueces experimentados. Conocía los secretos de la naturaleza, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo de la pared. La fuente de la sabiduría universal fluía a través de él como río caudaloso. Jesús, siglos después, dijo: «He aquí está aquí quien es mayor que Salomón». ¿Por qué el Hijo de Dios usó a Salomón como estándar? ¿Qué poder realmente poseía este hombre? Los primeros años fueron dorados. Israel vivía en paz absoluta, cada uno bajo su vid y su higuera. El comercio floreció. Las caravanas traían oro, plata, especias y animales exóticos. Salomón hablaba 3000 proverbios y 1005 canciones. Cada palabra era oro refinado, capaz de transformar vidas. Los reyes enviaban embajadores solo para escuchar su sabiduría. Se calcula que recibía más de 25 toneladas de oro anuales en tributos de reyes admiradores. Pero su verdadero tesoro no era el oro ni los palacios, era la presencia manifiesta de Dios.
Cuando oraba, los cielos se abrían. Cuando necesitaba dirección, la voz del Altísimo resonaba en su corazón. Vivía en intimidad con el Creador que pocos mortales experimentaron. Entonces algo comenzó a cambiar, no de una hora para otra, sino como grieta microscópica que se vuelve hendidura gigante. Algo sutil que él mismo no percibió, pero que sería el inicio de su caída espiritual. Lo que le pasó a Salomón puede estar pasándote a ti ahora. 7 años para construir la obra más gloriosa que ojos humanos contemplaron, el templo del Señor. Pero algo complejo se estaba construyendo, además de las paredes doradas. Salomón movilizó 150.000 hombres para cargar materiales y 80.000 en las canteras. Una nación entera dedicada exclusivamente a esta obra sagrada. Las piedras eran preparadas en las canteras y encajaban perfectamente sin martillos. Durante toda la construcción no se oyó ruido de herramientas, como si Dios dirigiera cada detalle. Pero aquí está la primera señal preocupante. Salomón tardó 7 años construyendo la casa de Dios, pero 13 años en su propia casa. Casi el doble del tiempo para su vivienda. No era solo arquitectura, era cambio en el corazón del rey. El templo era indescriptible. Paredes revestidas con oro puro del suelo al techo. El lugar santísimo brillaba como sol capturado. 2 querubines gigantescos de 5 metros, alas de 10 metros cubriendo el arca de la alianza. En la dedicación pasó algo extraordinario. Cuando Salomón terminó su oración, fuego descendió del cielo consumiendo los sacrificios. La gloria del Señor llenó el templo de tal manera que los sacerdotes no podían entrar. El pueblo cayó adorando, porque Él es bueno, su misericordia permanece para siempre. Salomón estaba en el apogeo de la comunión divina. En ese momento era verdaderamente el hombre más bendecido de la tierra. Irónicamente, fue después de esta gloria máxima que aparecieron señales sutiles de problema, como si la magnitud de la bendición plantara semillas en las sombras de su alma. Primera señal: matrimonios políticos. Salomón se casó con la hija del faraón, jugada diplomática brillante para aliarse con la mayor potencia mundial. Pero Dios ya había advertido sobre casarse con mujeres paganas. Aquí está la trampa mortal. Salomón comenzó a usar su sabiduría para justificar decisiones que contradecían a Dios. Es solo diplomacia. Es para el bien del reino. Dios entenderá mis intenciones. ¿Alguna vez hiciste esto? ¿Usaste argumentos lógicos para justificar algo que sabías que estaba mal? La riqueza fluyó descomunalmente. La plata en Jerusalén era común como las piedras. Poseía 1.400 carros, 12.000 jinetes. Pero a medida que se enriquecía, se distanciaba del pueblo. El rey humilde ahora vivía aislado en palacios lujosos. Ahora llegamos al aspecto más fascinante y perturbador de la vida de Salomón. ¿Cómo un hombre lograba vivir con 1000 esposas? La Biblia registra que tuvo 700 mujeres princesas y 300 concubinas. ¿Cómo funcionaba esta compleja red de relaciones en el palacio real? Y principalmente, ¿cuál era el verdadero motivo detrás de esta cantidad absurda de matrimonios? Mi hermano, prepárate para descubrir secretos que van mucho más allá de lo que imaginas sobre la vida íntima del rey más rico de la historia. Primero, necesitas entender que el harén de Salomón no era solo un lugar de placeres personales.
Era un complejo político, diplomático y militar de proporciones gigantescas. Cada esposa representaba un tratado de paz sellado con sangre real. Cuando Salomón se casaba con la hija de un rey extranjero, no solo estaba ganando una compañera, sino garantizando que esa nación jamás atacaría a Israel. Los historiadores nos revelan detalles impresionantes sobre cómo funcionaba esta estructura. El Palacio de las Esposas era una ciudad dentro de la ciudad. Tenía sus propias calles, jardines colgantes, fuentes de agua cristalina, bibliotecas, salones de música e incluso templos menores donde cada esposa podía adorar a los dioses de su tierra natal. Imagínate, Salomón necesitaba un ejército de administradores solo para manejar la vida de estas mujeres. Había eunucos responsables de la seguridad, escribas que controlaban los gastos de cada esposa, cocineros especializados en las cocinas de diferentes naciones, costureras que producían ropas en los estilos de decenas de culturas diferentes. Pero aquí está algo que te va a chocar. Salomón no vivía con todas estas esposas de la forma que muchos imaginan. La vida íntima del rey estaba rigurosamente organizada a través de un sistema de turnos y protocolos que parecía más una operación militar que una vida matrimonial. Cada esposa tenía derecho a una noche con el rey cada 3 años aproximadamente. Así es. Con 1000 mujeres era matemáticamente imposible dar atención regular a todas. La mayoría de estas mujeres vivían en aislamiento lujoso, rodeadas de riquezas, pero emocionalmente abandonadas y frustradas. Los registros antiguos nos cuentan que muchas esposas de Salomón pasaban años sin siquiera ver el rostro del marido. Vivían como prisioneras doradas, con todas las comodidades materiales posibles, pero destituidas de lo que más deseaban: amor verdadero y atención genuina. Y aquí está una verdad que se conecta directamente con algo muy profundo que nos está pasando hoy. Salomón había descubierto que podía tenerlo todo, pero no conseguía disfrutar nada. Poseía 1000 mujeres, pero no conocía verdaderamente a ninguna de ellas. Tenía riquezas infinitas, pero su corazón estaba cada vez más vacío. ¿Alguna vez sentiste esto? ¿Alguna vez tuviste la sensación de que posees muchas cosas, conoces muchas personas, pero en el fondo te sientes solo e incomprendido? Pero lo que más impresiona es descubrir por qué Salomón continuaba casándose, aún sabiendo que era imposible mantener relaciones genuinas con tantas mujeres. Los estudiosos de la Biblia identificaron al menos 3 motivos principales. Primero, estaba la cuestión política. Cada matrimonio representaba una alianza estratégica. Salomón estaba literalmente comprando paz mundial a través de matrimonios. En vez de gastar fortunas en guerras, invertía en matrimonios diplomáticos. Era más barato mantener 1000 esposas que sostener un ejército permanente en combate. Segundo, estaba la cuestión del prestigio internacional. En la antigüedad, el tamaño del harén de un rey era símbolo directo de su poder y riqueza. Tener 1000 esposas era como tener la corona más valiosa del mundo. Los reyes de otras naciones medían el poder de Salomón por el número de mujeres que él lograba sostener en lujo. Pero el tercer motivo es el más perturbador de todos y se conecta directamente con el gran secreto que voy a revelar al final. Salomón se había vuelto adicto a la sensación de conquista. No buscaba solo mujeres,
Buscaba la adrenalina de poseer lo que otros no podían tener. Cada nuevo matrimonio representaba una nueva conquista, un nuevo trofeo, una nueva prueba de que él era superior a todos los otros hombres de la tierra. Era como si estuviera tratando de llenar un vacío interno a través de adquisiciones externas. Y aquí está algo que te va a hacer reflexionar sobre tu propia vida. Las esposas comenzaron a traer sus dioses dentro del palacio. Primero discretamente, solo para adoración personal. Después, más abiertamente. Salomón, queriendo agradar a sus esposas y mantener la paz doméstica, comenzó a permitir la construcción de altares paganos en los jardines del palacio. La Biblia registra que Salomón construyó un altar para Quemos, el dios abominable de los moabitas, y para Moloc, el dios detestable de los amonitas. Imagínate, el hombre que había construido el templo más glorioso para el Dios verdadero, ahora estaba construyendo santuarios para ídolos demoníacos. Pero esto no pasó de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, casi imperceptible. Primero, solo permitió. Después, toleró. Luego participó discretamente. Y finalmente, se involucró completamente. Las esposas de Salomón no eran solo sus compañeras íntimas, se volvieron sus influenciadoras espirituales. Mujeres que deberían apoyar su fe, terminaron volviéndose instrumentos de su caída moral y espiritual. Y aquí está una pregunta que debe estar martillando en tu corazón en este momento. ¿Cómo el hombre más sabio del mundo pudo ser tan ciego en relación a lo que estaba pasando en su propia casa? ¿Cómo alguien que conocía los secretos del universo no logró ver los peligros que rondaban su propia alma? La respuesta a esta pregunta es la clave para comprender el gran secreto que transformará tu vida para siempre. Y ahora el momento más doloroso de la historia. Presenciar la caída espiritual del hombre más bendecido que existió. Salomón, a los 60 años, era externamente el más exitoso del planeta, pero internamente su alma estaba destruida. La Biblia registra dolorosamente: Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor y no perseveró en seguir al Señor, como había hecho David, su padre. El hombre que conversaba cara a cara con Dios, siendo reprendido públicamente en las Escrituras. ¿Cómo alguien con toda la sabiduría del mundo llegó a este punto? Primer Reyes 11 revela que sus mujeres extranjeras le pervirtieron el corazón para seguir a otros dioses. No fue conversión súbita, sino envenenamiento lento y sistemático. Cada día, conversación, momento íntimo con esposas paganas, Salomón absorbía sus creencias, valores y visión distorsionada sobre Dios. Aquí está la relevancia para hoy. Salomón comenzó haciendo concesiones espirituales para mantener paz en las relaciones. Racionalizó que no abandonaba a Dios, solo estaba siendo tolerante con las creencias de las esposas. ¿Alguna vez hiciste esto? ¿Comprometiste principios para agradar a personas amadas? ¿Justificaste actitudes equivocadas para evitar conflictos? El resultado fue devastador. Comenzó participando en rituales paganos de las esposas, ofrecía incienso a ídolos, participaba en ceremonias para dioses extranjeros. El hombre que dedicó el templo más glorioso al Dios verdadero ahora se inclinaba ante estatuas mudas. Llegó al punto de participar en sacrificios humanos para Moloc, el rey más sabio de la historia, participando en el asesinato ritual de niños inocentes. ¿Cómo fue posible? Proceso gradual de alejamiento de Dios.
no decisión abrupta, sino pequeñas concesiones diarias acumuladas hasta formar abismo intransitable entre Salomón y su creador. Entonces, lo inevitable. El Señor se indignó contra Salomón. Dios apareció por segunda vez, no para bendecir, sino reprender y anunciar juicio. Por cuanto no guardaste mi pacto, ciertamente rasgaré de ti este reino y lo daré a tu siervo. Imagina el dolor en el corazón de Salomón, el reino construido, la dinastía soñada, la paz conquistada, todo perdido por elecciones espirituales. Aún en la reprensión, Dios demostró misericordia. No quitaría el reino durante la vida de Salomón por amor a David. Dejaría una tribu para su hijo por amor a Jerusalén y al templo. Los últimos años fueron revueltas, guerras, inestabilidad. Jeroboam se levantó contra él. La paz de décadas se fragmentó como vidrio roto. Pero lo más trágico de todo era el estado interior de Salomón. Los estudiosos creen que fue en este período de su vida que escribió el libro de Eclesiastés, donde expresa su desilusión profunda con la vida. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aquel hombre que un día poseía todo, ahora declaraba que nada tenía valor. La riqueza era vana, los placeres eran vacíos, las conquistas eran ilusorias. Hasta la sabiduría, su mayor tesoro, se había revelado insuficiente para darle verdadera satisfacción. Y es exactamente aquí, en este punto de total desilusión y arrepentimiento, que Salomón descubrió el gran secreto que voy a revelarte ahora. ¿Te acuerdas de cómo todo comenzó? Un joven de 20 años, arrodillado en Gabaón, pidiendo sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. En ese momento, Salomón poseía algo que era infinitamente más valioso que todos los tesoros que acumularía después: un corazón humilde y dependiente de Dios. Pero aquí está el gran secreto que cambiará tu perspectiva para siempre. El problema de Salomón nunca fue tener 1000 esposas, construir palacios lujosos o acumular riquezas. El verdadero problema fue que dejó de buscar a Dios con la misma intensidad con que buscaba esas cosas. ¿Entiendes lo que esto significa? Salomón no perdió su sabiduría, no perdió sus habilidades, no perdió su talento para gobernar. Lo que perdió fue la fuente de todo eso, su intimidad diaria con el Creador. Al inicio de su reinado, Salomón despertaba buscando el rostro de Dios. Sus primeras palabras eran oraciones. Sus primeras decisiones pasaban por el tamiz de la palabra del Señor. Vivía en constante dependencia de la dirección divina, pero poco a poco, muy sutilmente, comenzó a confiar más en su propia sabiduría que en la sabiduría de Dios. Comenzó a tomar decisiones basadas en lógica humana en vez de buscar orientación divina. Comenzó a resolver problemas con su inteligencia en vez de clamar por la ayuda del Todopoderoso. Y aquí está la verdad que va a transformar tu vida. Cuando dejamos de buscar a Dios como nuestra fuente primaria, automáticamente comenzamos a buscar sustitutos. Para Salomón, esos sustitutos fueron las esposas, la riqueza, los placeres y finalmente los ídolos. ¿Ya percibiste esto en tu propia vida? Cuando te alejas de la presencia de Dios, ¿hacia dónde corre tu corazón en busca de satisfacción? ¿Hacia el trabajo? ¿Hacia las relaciones? ¿Hacia el dinero? ¿Hacia los placeres? Pero aquí está la parte más impresionante de esta historia. En los últimos años de su vida, cuando todo se había derrumbado, cuando había perdido la paz, cuando sus esposas se volvieron sus adversarias espirituales,
Salomón redescubrió el secreto que había olvidado. En el libro de Eclesiastés, después de declarar que todo era vanidad, escribió las palabras más poderosas de toda su experiencia. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber de todo hombre. Esta no era solo una conclusión filosófica, era un grito de arrepentimiento. Era el redescubrimiento de que la única fuente verdadera de satisfacción, paz y realización es una vida vivida en la presencia constante de Dios. Salomón descubrió que no importa cuántas esposas tengas, cuántos palacios poseas, cuánta riqueza acumules, si no tienes a Dios como el centro de tu vida, todo será vacío, frustrante y sin sentido. Y aquí está la aplicación directa para tu vida hoy. Dios no está interesado en quitarte tus bendiciones. Él está interesado en ser la fuente de todas ellas. El problema no es tener cosas. El problema es cuando esas cosas toman el lugar de Dios en nuestro corazón. Llegaste hasta el final de este video porque el Espíritu Santo tiene una palabra específica para ti hoy. Tal vez estés viviendo como vivió Salomón, buscando satisfacción en las cosas equivocadas, tratando de llenar el vacío del corazón con conquistas externas, haciendo concesiones espirituales para mantener relaciones o situaciones que no glorifican a Dios. Pero hoy es el día de que hagas el mismo descubrimiento que hizo Salomón. La vida solo tiene sentido cuando Dios está en el centro de todo. Si llegaste hasta aquí, formas parte de un grupo muy especial. Muy pocas personas tienen la persistencia y el hambre espiritual necesarias para llegar al final de una revelación como esta. Comenta ahora: elegí buscar a Dios por encima de todas las cosas, para que yo sepa que eres uno de los elegidos, que comprendió el verdadero secreto de la vida plena. Si este video tocó tu corazón, compártelo con personas que necesitan esta palabra. Suscríbete al canal para recibir más revelaciones poderosas de la palabra de Dios. Y principalmente, toma la decisión más importante de tu vida. Haz de Dios la fuente primaria de toda tu búsqueda y descubrirás que Él es también la fuente de toda verdadera satisfacción.